Hola, buenos días. Iniciaremos el día de hoy con el curso de fitopatología a cargo de su servidora, Gisa María Ochoa Fuentes. En este curso estaremos viendo diferentes aspectos acerca de la fitopatología, qué es, cómo está constituida. A partir de ahí se plantearán algunas estrategias de diagnóstico, así como de manejo de las diferentes enfermedades, pero esto va a ser de forma paulatina. ¿Pero qué es fitopatología? La fitopatología se deriva del griego phyton, que es planta, pathos, que es enfermedad, y logos, que es estudio. Entonces, estamos hablando que la fitopatología trata del estudio de las enfermedades de las plantas. Estas subdivisiones de fitopatología es, ¿qué es lo que abarca la fitopatología como tal? Es el diagnóstico de las enfermedades, la patogénesis o el origen de estas enfermedades, la epifitiología, que es el estudio de las epifitias, porque aquí no se puede llamar epidemias porque no son personas, sino son plantas, que es una enfermedad que ataca simultáneamente a gran número de plantas. Vamos a ver la resistencia que se puede llegar a presentar de esas enfermedades respecto a los plaguicidas que se utilizan y así como el manejo. O sea, vamos a saber qué son, cómo se diagnostican, cuál es el origen de ellas y el manejo, que al final del día es lo que nosotros buscamos. O sea, tengo una enfermedad, ¿cómo la puedo manejar? O coloquialmente se le dice, ¿cómo la puedo controlar? Sin embargo, antes de iniciar con esto, necesitamos manejar ciertos conceptos básicos, como qué es una enfermedad. Pues una enfermedad es un mal funcionamiento de las células y tejidos que resulta a través de la irritación continua, con la continua relación por un agente patogénico o un factor ambiental y que lleva el desarrollo de signos o síntomas. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en las imágenes se presentan fotos de las enfermedades como tal. Esto es en el caso en hojas y en frutos. Vemos que una planta está sana o no está sana. ¿Por qué? Porque se empiezan a presentar de una manera poco común o se ve que simplemente no está como debería de estar la planta. ¿Qué es un patógeno o agente patogénico? Es una entidad, generalmente microorganismo, que tiene la capacidad de producir la enfermedad. ¿Por qué generalmente ponen microorganismo? Porque en estos también incluimos a los virus. Y los virus, pues no son microorganismos, son otras entidades formadas por nucleoproteína. ¿Qué es un parásito? El parásito es aquel organismo que vive sobre otro organismo vivo o hospedante. Y toma los nutrientes de los hospedero. Hay diferentes tipos de parásitos, el parásito obligado, el parásito facultativo. En el parásito obligado, como su nombre lo dice, necesita una planta para poder vivir, o sea, no se puede cultivar en medios de cultivo artificiales. Forzosamente necesita una planta para poder estar ahí. Estas imágenes se presentan signos de roya y signos de cenicilla. ¿Por qué? Son signos, más adelante vamos a ir viéndolo. Lo que podemos ver aquí es que inequívocamente sabemos perfectamente que es una roya por el tipo de pustulitas que se llegan a presentar. Y parásito facultativo tiene la habilidad o la capacidad de no solamente crecer en una planta, sino puede permanecer incluso en residuos o puede ser cultivado en medio cultivo artificial y se puede manejar pues, más fácilmente o se puede traspasar o cultivar de una manera más sencilla. Viene ejemplo de esclerosios y moho gris. ¿Pero qué es cultivo artificial? Es el crecimiento de organismos o tejidos vegetales en un medio nutritivo preparado y adicionado con los requerimientos nutrimentales del organismo o tejido. En estas imágenes se ven el crecimiento de dos hongos, en este caso es diaporte y alternaria.
Solamente con el crecimiento micelial no podemos darle un nombre, sin embargo, estas imágenes son tomadas de estudios previos que hemos realizado y por eso podemos mencionar esto. Simplemente si a nosotros nos pusieran, realiza la descripción, pues es una caja Petri con un medio de cultivo, en este caso es papa dextrosa agar, donde hay un crecimiento micelial de un hongo. Y los síntomas. ¿Qué serían los síntomas? Son las alteraciones internas o externas de la planta ocasionada por una enfermedad. ¿Cómo se le puede llamar también a los síntomas? Es la alteración del comportamiento normal de una planta. Entonces, simplemente nos damos cuenta que una planta está mal, entonces es un síntoma. Sin embargo, nosotros no sabemos exactamente quién lo puede estar ocasionando. Simplemente se presentan, como en el caso de esta diapositiva, se ve una planta, la cual aparentemente está marchita, está seca, presenta las hojitas y las hojitas están, unas ya se cayeron y otras se quedaron pues prendidas al árbol. Sin embargo, nos damos cuenta en la imagen del fondo que pues están unos árboles sanos o aparentemente sanos, aunque no manifiestan esta sintomatología. Entonces podemos decir, presenta una muerte. ¿Por qué? Porque ya perdió las hojas, no tiene frutos, etc. Entonces podemos decir que una sintomatología es muerte descendente, porque va de arriba hacia abajo, o la muerte de la planta. En caso de signos, aquí vamos a ver el patógeno o la parte del patógeno que está ahí presente. En esta imagen se puede ver una planta en cual en la base del tallo hay un crecimiento algodonoso, lo cual es un signo. Ese algodoncillo que se ve ahí es micelio, es el micelio de un hongo. Entonces, como un signo es el patógeno o la parte del patógeno, entonces nosotros ya estamos viendo parte del patógeno porque estamos viendo el micelio del hongo. Entonces, esas son las principales diferencias entre síntoma y signo. En síntoma, no sabemos exactamente quién está ocasionando esas alteraciones y en signo se ve esa parte del patógeno o el patógeno que ya está ahí. Para que se llegue a presentar una enfermedad, siempre se necesitan 3 factores. El patógeno, o el que ocasiona ahí el sufrimiento, el hospedero, así como el medio ambiente. Si nosotros, en una zona de cultivo, tenemos el hospedero, tenemos el patógeno, pero no tenemos las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento, la reproducción, etcétera, del patógeno, difícilmente se va a presentar. Entonces, para que se dé una enfermedad, necesitamos estos 3 factores. Existen diferentes clasificaciones de las enfermedades, pero una de las principales, pues, es en base al tipo de organismo o microorganismo que llega a ocasionar la enfermedad. Pueden ser hongos, como es el caso de esta laminilla. Se ven los hongos en esta plantita de zarzamora. Se presentan las hojas, las cuales se ve una clorosis, se ven algunos atizonamientos en hoja. Entonces, esas son sintomatologías asociadas a ese hongo. Sin embargo, para nosotros poder dar qué género o qué especie, forzosamente tendríamos que realizar el procedimiento de identificación, utilizando microscopía, utilizando medios de cultivo artificial, o incluso más adelante para dar más específicas o qué especie se trata, pues ya técnicas moleculares. En el otro caso dentro de la clasificación se encuentran los nemátodos. Aquí estamos viendo Nacobus en berenjena, es un nemátodo que daña las plantas, es agallador y es la forma como se vería desde la planta, que son las agallas o las lesiones que se llegan a presentar en esa raíz, y ya cuando nosotros tenemos Anacobus al nivel microscópico. Bacterias. En este caso estamos viendo Streptomyces, si nos damos cuenta es en papa, se ven las lesiones, se ve corchoso, ya es en medio de cultivo. Streptomyces tiene un crecimiento muy particular en medio de cultivo, no es el clásico mucoide elevado, etcétera, sino tiene un tipo de crecimiento muy parecido a los hongos.
pero es una bacteria como tal, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo poco a poco en qué consistiría cada uno de ellos. En el caso de bacterias y virus, en las bacterias nosotros podemos encontrar sin número de bacterias, sin embargo, las que van a tener sintomatología muy parecida van a ser las bacterias que se le conocen como fastidiosas, como Xylella, Candidatus, etcétera, y los virus. ¿Por qué? Porque van a compartir sintomatologías muy semejantes. En esta imagen se alcanza a ver a Xylella, donde se puede ver a Xylella y a Candidatus liberibacter. Entonces tenemos Xylella, se ven las hojas que tienen coloraciones violáceas o coloraciones guindas, así como algunas hojas que se presentan cloróticas. Nosotros no podemos decir que es Xylella o que es un hongo, un género, una especie, solamente con sintomatologías. Lo que sí podemos ir haciendo cuando nosotros conocemos de sintomatologías o de signos es empezar a asociar esas sintomatologías o esos signos con las posibles enfermedades, ¿sí? Y en el caso de abajo tenemos una planta de cítricos, perdón, que presenta clorosis aparentemente por Candidatus liberibacter. Y le señalo, los virus también llegan a presentar ese tipo de sintomatologías. Plantas cloróticas, achaparramiento, enchinamientos, los brotes jóvenes se empiezan a deformar, etc. Entonces aquí la primera parte es ir viendo, tenemos a la fitopatología, que es, otra es cómo se clasifican esas enfermedades, que es lo que estamos viendo a grandes rasgos, son hongos, nemátodos, bacterias y virus. Y que esos hongos, bacterias, nemátodos, virus, se asocian a ciertas sintomatologías. Y estas sintomatologías, pues no necesariamente te van a dar el diagnóstico como tal. Sin embargo, te empiezan a dar un acercamiento del posible patógeno cuando ya lo empezamos a asociar con la planta. También se pueden clasificar de acuerdo a la parte que llegan a dañar. Por ejemplo, infecciones en raíz. Y se presentan algunas imágenes de pudrición de raíz en ajo, en ejote y una parcela de ajo también, no nada más en ajo en laboratorio. Entonces, si hay una infección en raíz, pues va a dificultar la absorción de agua y de nutrientes del suelo. ¿En qué se va a traducir? Pues va a ser una planta débil, va a ser una planta que presenta ciertas deficiencias porque no va a poder adquirir de manera natural los nutrientes y el agua. Infección de los vasos gilemáticos. En esto de infección de los vasos gilemáticos se presenta marchitamiento vascular, cancros e interfieren la translocación de agua y nutrientes hasta las partes superiores de la planta. ¿Qué es lo que llega a suceder? Si el sistema vascular no está funcionando bien, en una de las imágenes se ve la necrosis como tal, entonces va a haber dificultad también. Entonces te tienen que manifestar algunas sintomatologías. Existen infecciones en el follaje, como son manchas foliares, tizones, mosaicos, y que afectan a la fotosíntesis. Por lo tanto, infecciones en la corteza, como cancros o cánceres, infecciones virales del floema, que van a obstaculizar la colocación hacia la parte inferior de la planta de los productos fotosintéticos, las infecciones florales, entre otras. Pero es bien importante saber, bueno, entonces, ¿por qué los patógenos causan enfermedades a las plantas? Existen diferentes razones. Una de ellas es debilitan al hospedero, ya que están absorbiendo de forma continua el alimento de las células. Entonces están tomando la planta como alimento y pues la van a estar debilitando. Otra es la alteración o exhibición del metabolismo de las células hospederas por secreciones de toxinas. Existen algunos fitopatógenos que secretan toxinas, producen enzimas o sustancias reguladoras de crecimiento que son las que van a afectar y que haga que se presenten esas sintomatologías. El bloqueo de la translocación de los nutrientes y del agua a través de los tejidos conductores y el consumo del contenido de las células del hospedero con la que entran en contacto. Entonces,
es parte de los motivos por los cuales los patógenos, causan enfermedades en las plantas. Entonces tenemos hasta aquí conceptos básicos de número 1, ¿qué es fitopatología? Número 2, hablamos de enfermedades de las plantas, se da la definición, ¿qué es enfermedad? Y a partir de ahí nos vamos a signos y síntomas. ¿Por qué? Porque en enfermedad es alteración del comportamiento normal de una planta que se manifiesta por signos y síntomas. Entonces, si hablamos de signos y síntomas, tenemos que definir qué son esos signos o esos síntomas. Por eso nos metimos un poquito en esta parte de signos y síntomas para reforzar o que se pudiera conocer mejor la diferencia entre un signo y un síntoma. Recordando que síntoma es la manifestación de que algo no está funcionando bien. Puede ser clorosis, marchitamiento, decaimiento, muerte descendente, tizones, etc. Pero no podemos saber qué patógeno es el que lo está ocasionando. Sin embargo, en signo, nosotros es el patógeno parte del patógeno. Y ahí sí podemos ver quién posiblemente lo está ocasionando. ¿Por qué? Porque encontramos micelio, encontramos estructuras de hongos, encontramos exudado bacteriano, o sea, ya nos damos cuenta quién posiblemente está causando el problema, o sea, qué microorganismo. En esta presentación también vimos que existen diferentes formas de clasificar a las enfermedades. Una de ellas es por el microorganismo que lo ocasiona y la otra es por la parte que está afectando en la planta. Entonces, esto es de forma general lo que se vio en esta presentación. Más adelante les voy a proporcionar material de signos y síntomas, donde vendrán desglosados qué son los signos, qué son los síntomas, cuáles son los principales signos y síntomas asociados a diferentes enfermedades en cultivos o en plantas de ornato. Y vamos a empezar a partir de ahí, es mandar o enviar o subir también una tabla donde venga la imagen de una planta con ciertas sintomatologías o signos. A partir de ahí, ustedes van a complementar esa tabla donde se diga, ¿es signo o es síntoma? Para empezar, lo que viene en la imagen. Punto número 2. De esos signos o síntomas, ¿qué es? ¿Es un marchitamiento? ¿Es un tizón? ¿Son agallas? ¿Son pústulas? ¿Es un carbón? ¿Qué es? Que sepamos identificar o describir qué es lo que tiene nuestra planta. Ya para más adelante, cuando avancemos, nosotros en el curso vamos a hablar de forma particular de hongos, de bacterias, de virus, de nematodos, etc. Y ustedes me empiecen a definir, tengo esta imagen con esta sintomatología o estos signos, el cual yo ya definí qué signo o síntoma. Posteriormente, estoy viendo qué es lo que tiene, si es una marcha, ponerle nombre a ese signo o a ese síntoma. Y después irlo asociando ese tipo de sintomatologías o ese tipo de signos, ¿a qué se asocia? ¿A hongo, a bacteria, a virus? ¿A qué? Para más adelante, cuando sigamos avanzando en el semestre, porque vamos a ir subiendo de una manera interactiva, pues tanto las presentaciones como incluso prácticas en laboratorio de una manera muy rápida, donde se dice cómo se van a hacer un medio de cultivo, cómo se van a hacer las evaluaciones para ir viendo pues diferentes estructuras de hongos, etc. Entonces sería por hoy, sería todo y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Espero mande sus comentarios en caso de que tengan alguna duda. Hasta luego. Ujú.